Amén. Hermanos, quiero invitarle a buscar en sus Biblias en el Evangelio según Mateo capítulo 6 y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6. Evangelio según Mateo capítulo 6, verso desde el 1 hasta el 6. Capítulo 6, Mateo capítulo 6, verso del 1 hasta el 6. ¿Todo lo tienen? Escuchemos, hermano, la voz de Dios a través de su palabra. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Vamos a leer el versículo 6 nuevamente. Dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esta es palabra del Señor para nuestras vidas. Esta noche, hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a comenzar una nueva sección dentro del Sermón del Monte, en la cual Jesús, hermano, se enfoca ahora en enseñarnos acerca de la verdadera naturaleza de la religión cristiana. Este capítulo, hermano, desde el versículo 1 hasta el versículo 17, Jesús, en esta porción, estos 17 versículos, Jesús toma, hermanos, tres ejemplos de la piedad que practicaban los judíos para enseñar a sus discípulos cuál es la manera correcta de practicar en el día a día nuestra fe. A partir del verso 18 hasta el final del capítulo 6, Jesús, hermano, se enfoca en otro aspecto de la vida cristiana y se enfoca en la manera en la que nosotros tomamos cuidado de nuestras necesidades físicas, cómo nosotros debemos, como cristianos, enfrentar o lidiar con situaciones que tienen que ver con el cuidado material y físico de nuestras vidas. Hoy, hermanos, vamos a enfocarnos solamente en los primeros 6 versículos de este pasaje de la Escritura, y lo vamos a hacer bajo el título La naturaleza de la verdadera religión. La naturaleza de la verdadera religión. Dice la palabra de Dios que en una ocasión el Señor, hermano, el pueblo de Israel le pide a Dios que les conceda tener, al igual que las demás naciones que les rodeaban, un rey que fuera delante de ellos, un rey que fuera que los guiara, porque ellos querían ser igual que las naciones que les rodeaban. Hasta ese momento Dios gobernaba la nación, hasta ese momento Dios mismo era el rey de la nación, pero llegó un punto en que ellos querían tener un rey humano como las demás naciones, y ellos en ese proceso escogen a Saúl. Y lo que hemos leído en la historia bíblica, nos vamos a dar cuenta que Saúl fue un rey que, lejos de traer bendición a la nación de Israel, lo que trajo fue calamidad, lo que trajo fue muchas situaciones difíciles. Pero también la Biblia nos enseña, hermano, que después de Saúl, Dios manda al profeta, a su profeta,
a buscar al rey que él había elegido para que rigiera la nación. Y este rey era David, el hijo de Isaí. Y cuando el profeta llega a casa de Isaí, dice la Biblia, amados hermanos, que él le dijo, manda a traer a todos tus hijos, porque Dios ha escogido a uno de entre ellos para que sea rey. Y dice la escritura, hermano, que trajeron a la mayoría de los hijos de Israel, de Isaí, y al único que no trajeron, ¿quién fue? A David. David estaba cuidando las ovejas de su padre, y David honestamente no poseía la cualidad de los requisitos que se esperaba que una persona tuviera para que pudiera ser rey. Cuando trajeron a los hijos de Isaí, dice la escritura que en una ocasión, cuando le presentaron a uno de ellos, Dios le dijo, este no es, aquel tampoco es. Y Dios le dice al profeta, no mires a lo grande de su estatura, dice, porque yo lo desecho. Y una de las cosas que Dios dice, hermano, es que dice, porque yo no miro lo que mira el hombre, yo miro ¿qué cosa? El corazón. Y esa, hermano, es la verdad, una de las verdades centrales que, hermano, que están detrás de los versos que vamos a estar considerando esta noche. Dios una y otra vez nos enseña en su palabra que Dios no solamente no mira las apariencias, sino que Dios, como ninguna otra persona, mira el corazón del hombre. ¿Qué significa eso? Cuando la Biblia enseña que Dios mira el corazón del hombre, no solamente está diciendo que Dios sabe cuál es el estado de tu corazón. Eso también significa que Dios, amados hermanos, conoce la motivación de nuestro corazón cuando hacemos las cosas que hacemos. Aun cuando nosotros oramos, Dios conoce la motivación de nuestro corazón cuando oramos. Cuando nosotros obedecemos su palabra, Dios conoce la motivación de nuestro corazón cuando obedecemos su palabra. Y en estos versículos Jesús toma, hermano, como tres disciplinas espirituales que practicaban los judíos y que también deben practicar los hijos de Dios, para enseñarnos cuál es la verdadera naturaleza de la religión cristiana. Ahora bien, lo primero que yo quiero que veamos esta noche acerca de la naturaleza de la verdadera religión es esto. La verdadera religión, y quiero que escuchen bien esto porque es muy importante, la verdadera religión no es humanista. Cuando estoy hablando de la verdadera religión, no estoy hablando de cuál es la denominación verdadera, ¿verdad? Estoy hablando de cuál es la manera correcta de practicar nuestra fe, de practicar nuestra religión. Y lo primero que el texto nos enseña es, hermano, que la verdadera religión no es humanista. Ahora bien, el humanismo, quizás alguno de ustedes se preguntará qué es lo que significa eso. Bueno, el humanismo, hermano, no es más que una filosofía de vida, es una cosmovisión en la cual, hermano, los hombres han venido a ser el centro de todas las cosas. Hasta hubo un momento, hermano, con el Renacimiento, vino esta filosofía, hermano, en la cual el hombre sacó del centro a Dios y se puso a Él como la norma, como la regla que determinaba lo que era bueno y lo que era malo. Y el hombre en el humanismo, hermano, el hombre viene a ser la figura central, el hombre viene a ser el centro de todas las cosas. Y al venir a ser el centro de todas las cosas, el placer, el reconocimiento, la gloria del hombre ha venido a ser en el humanismo el motivo, ¿verdad? El foco, la motivación para hacer todas las cosas. Y déjame decirle algo, hermanos, el humanismo se pone de manifiesto de muchas maneras. Muchas veces pensamos que esta filosofía de vida en la cual el hombre ha venido a ser el centro de sí mismo, es la filosofía de vida de los que no son cristianos. Y aunque esto es una verdad, también es verdad que el humanismo muchas veces, hermano, de una manera muy sutil ha filtrado, hermano, incluso
ha corroído los cimientos de la fe de muchos cristianos, y a la hora de nosotros practicar nuestra fe, en muchas ocasiones podemos también, al igual que estos judíos, practicarlo desde una perspectiva humanista. Ahora, y usted se preguntará, ¿de dónde usted saca eso, hermano? Bueno, cuando nosotros decimos que la verdadera religión no es humanista, lo estamos diciendo porque mira lo que dice el verso 1. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Amados hermanos, la palabra cuidad de no practicar vuestra justicia, esa palabra cuidad, es la traducción de un término griego que significa estén alerta, estén pendientes, estén vigilantes, estén velando de no practicar su religión, de no practicar su fe, dice la Biblia, delante de los hombres. Lo que está diciendo el texto, hermano, lo que Jesús está diciendo, tengan cuidado ustedes, sus discípulos, los cristianos, debemos de tener cuidado, debemos guardar nuestro corazón, de no practicar nuestra fe con la motivación de que los hombres nos vean y de esa manera traer sobre nosotros la alabanza y el reconocimiento de los hombres. La verdadera religión no es humanista. Porque, amados hermanos, la verdadera religión está orientada a exaltar a Dios sobre todas las cosas y no a la realización del ser humano, no a la autorrealización del ser humano. Y es aquí una advertencia, hermano, enfática para todos nosotros. Cuidemos de no practicar delante de los hombres nuestra justicia, nuestra fe, para que no sea, para ser visto por ellos. ¿Qué significa esto, hermano? Bueno, en el versículo 2, hermano, nos ayuda a entender un poquito más lo que significa Jesús, lo que quiere decir Jesús cuando dice que no practiquemos nuestra justicia para no ser delante de los hombres, para ser visto por ellos. Mira el versículo 2. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser, ¿qué cosa? Alabados por ellos. Dice, para no ser alabados por los hombres, en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Jesús aquí, hermano, fíjate lo que está haciendo. Los judíos, como le decía, Jesús toma aquí 3 disciplinas espirituales que practicaban los judíos. Para los judíos, la vida espiritual de una persona, de un religioso, de un fariseo, giraba fundamentalmente alrededor de 3 disciplinas espirituales. La primera era la disciplina del dar, del ayudar a los necesitados. La segunda disciplina espiritual importante para ellos era la oración. Por eso Jesús también trata aquí en el capítulo 6 la oración. Y la tercera disciplina espiritual que los judíos practicaban, que era muy importante para ellos, era el ayuno. Cuando una persona practicaba estas 3 disciplinas, eran considerados como personas muy religiosas, como personas que amaban verdaderamente a Dios. Y Jesús los trae aquí a sus discípulos y les dice, cuando ustedes practiquen su fe, cuando ustedes practiquen su religión, no lo hagan con el propósito de que los hombres lo alaben a ustedes. No lo hagan con el propósito de traer la atención sobre ustedes, de la misma manera que lo hacen los fariseos. Y es aquí, hermano, una enseñanza fundamental, como te la mencionaba hace un momento atrás. Dios demanda de nosotros que obedezcamos su palabra. Sin embargo, Dios no solamente demanda que lo obedezcamos, sino que también Dios demanda que lo hagamos con la motivación correcta. Fíjate, los fariseos estaban obedeciendo a Dios. Ellos estaban dando a los pobres, ellos estaban orando, ellos estaban ayunando. Y yo les pregunto a ustedes, ¿no era algo bueno? ¿Qué usted cree? Era algo bueno. ¿Estaban obedeciendo la palabra de Dios? ¿Sí o no?
Estaban obedeciendo la palabra de Dios. El problema no era la obediencia de ellos. El problema de los fariseos que Jesús está corrigiendo en estos versículos es, hermano, la motivación de ellos al obedecer la palabra de Dios. Porque ellos estaban obedeciendo, amados hermanos, a Dios por la motivación equivocada. Ellos lo hacían para atraer la atención sobre ellos, para que las personas al mirarlos y al observarlos pudieran alabarlos y considerarlos. Oh, esta persona verdaderamente sí es buena. La verdadera religión no es humanista, porque la verdadera religión no busca la gloria de los hombres, hermanos. La verdadera religión no busca la gloria de los hombres. Amados hermanos, fíjate por un momento lo que dice el versículo 2. Vamos a leerlo nuevamente. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Verso 3. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Estas palabras provocaron, hermanos, gran impacto en la vida de los discípulos y también en la vida de los fariseos que estaban escuchando esta palabra. Fíjate lo que le dice Jesús: cuando ustedes den limosna, no toques, ¿qué cosa? Trompeta delante de ti. Y esa es una manera en que Jesús le está diciendo a sus discípulos: cuando ustedes den una limosna, cuando ustedes ayuden a los pobres, no hagas un show para que las personas te vean. Hazlo con la motivación correcta. Cuando estas personas, hermanos, cuando los fariseos ayunaban, cuando los fariseos ayudaban a los pobres, ellos no lo estaban haciendo por amor al prójimo. Cuando ellos ayudaban a los pobres, ellos lo estaban haciendo por amor a ellos mismos. Cuando ellos oraban, y esto lo sabemos porque el texto le está diciendo: cuando ustedes den ofrenda o cuando ustedes ayuden a los pobres, no lo anuncies. No hagas un show de ellos como hacen quienes, los hipócritas. Dice porque ellos, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Cuando ellos oraban, ellos no oraban para conocer más a Dios y para tener más comunión con Dios. Cuando ellos oraban, hermanos, ellos oraban para ser considerados como los más religiosos entre los religiosos del pueblo. Fíjate, hermano, en el verso 5. Y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos. Y esa expresión para ser visto, hermano, como vimos hace un momento atrás, lo que significa es para ser alabado por los hombres. Y esa era la motivación de ellos al ellos dar ofrendas, al ellos ayudar a los pobres, al orar. Cuando ellos ayunaban, ellos no querían conocer más a Dios. Ellos lo que querían era ser considerados como la élite religiosa del pueblo. Mira, amados hermanos, vamos a saltar al versículo 16 para que tú veas. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están, ¿qué? Ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. El heartbeat, hermano, de la religiosidad de estos hombres no era la gloria de Dios. El heartbeat de la religiosidad de estos hombres, de los fariseos, era, hermanos, su propia gloria. Todo lo que ellos hacían, lo hacían por amor a ellos mismos. Ni aún, hermano, cuando ayudaban a los pobres, lo podían hacer con sinceridad, porque el objetivo de ellos no era tanto aliviar el dolor de una persona, sino que las personas que los rodeaban lo pudieran ver y dijeran: verdaderamente esta persona o estas personas verdaderamente sí son buenas, hermano. ¿Qué significa que ellos ya tienen su recompensa?
Porque lo que está diciendo es, hermano, que cuando tú lo haces, cuando ellos ayudaban a los pobres para ser vistos y ser alabados por las personas, ya cuando las personas dijeran, oh, mira qué bueno es Pedro, ya esa es la recompensa de él. Ya esa es la recompensa. Toda la recompensa que ellos iban a tener por lo que hicieron era la alabanza que iban a recibir de los hombres, la cual no es nada en comparación con el reconocimiento que viene de parte de Dios. Y ustedes, cuando nosotros leemos este versículo, esta exhortación y esta advertencia de parte del Señor, nosotros podemos pensar, bueno, nosotros ya, eso para nosotros ya no aplica. Nosotros no estamos fuera de ese peligro. Nosotros no oramos en la calle. Nosotros quizás no damos limosna a la gente en la calle. Pero si nosotros pensamos fríamente y nos examinamos a nosotros mismos, nosotros nos vamos a dar cuenta que aún para nosotros es importante tener en cuenta esta verdad que tenemos en pantalla, que la verdadera religión no es humanista, que el centro, hermano, de la verdadera religión, hermano, la práctica de la verdadera religión no es nuestra autorrealización, sino la gloria de Dios. Y esa es una advertencia válida para nosotros también. Y le voy a traer esta verdad. Lo que hacían los fariseos, se lo voy a traer a casa esta noche, para que ustedes vean cuán propensos somos nosotros a caer en la misma tentación de ponernos a nosotros mismos en el centro de nuestra fe. Aun cuando nosotros decimos creer en Dios, aun cuando nosotros decimos que hacemos cosas para obedecer a Dios, muy sutilmente nosotros mismos nos podemos poner en el centro de nuestra fe, en el centro de nuestra religiosidad. Y podemos ser movidos fácilmente por el deseo de que las personas nos reconozcan y nos den gloria a nosotros. Les voy a poner un ejemplo. Muchas personas cuando hacen cuando ayudan a otra persona, le dan una ayuda económica o de cualquier otro tipo. Hoy nosotros no tocamos una trompeta en las esquinas para anunciar: yo ayudé a Pedro. ¿Sabes cuál es la esquina a donde nosotros lo anunciamos hoy? En Facebook. Todo lo que hacemos, si vamos a ayudar a una persona, nos tiramos una foto con la persona y ponemos un post, ayudando aquí al hermano Pedro. ¿Usted no ha visto personas así, hermano? Y eso es una práctica incluso que es muy común entre los cristianos, lo cual la Biblia, hermano, condena, porque tiene apariencia de piedad. Pero cuando nosotros lo hacemos, hermano, cuando nosotros publicamos todo lo que hacemos para ayudar a otra persona, nosotros estamos, hermano, diciendo a alta voz que la motivación nuestra no es que Dios sea glorificado, sino que las personas me reconozcan a mí. ¿Y qué tal con las iglesias que ayudan a la gente? Hay muchas que no lo hacen con la intención de que soy la iglesia ayudando a la gente, es otra, como propaganda. La Biblia lo condena. La Biblia lo condena. Jesús dice: cuando ustedes hagan ayuden a los pobres, no toquen trompeta delante de ustedes, no lo publiquen. Dice, y no lo hagan. Y muchas veces a nosotros se nos hace difícil de reconocerlo. Estoy haciendo para que me reconozcan a mí. Pero cuando examinamos nuestro corazón, siempre va a haber un deseo de que, vamos a poner el ejemplo de la iglesia, de hacer conocer a mi iglesia como una iglesia que ayuda a los necesitados. Y esa es una verdad a nivel de iglesia y a nivel individual de los cristianos. Cuando nosotros practicamos nuestra fe de esa manera, cuando nosotros ponemos en práctica nuestra religión de esa manera, cuando nosotros, hermanos, practicamos la disciplina espiritual de dar
a los demás y de dar al Señor de esa manera, nosotros estamos practicando no la religión cristiana, no la religión verdadera, sino una religión humanista. Y la verdadera religión, la religión cristiana, no es humanista, porque su propósito no es traer gloria de los hombres, sino darle la gloria a Dios. Y nosotros tenemos que guardar, cuando Cristo dice, cuídense de hacer esto, cuídense de practicar vuestra justicia delante de los hombres. Está diciendo, cuídense de practicar sus obras de obediencia. Tengan cuidado de no hacerlo con la motivación equivocada. Por ejemplo, otro ejemplo que voy a poner. Muchas veces, usted, no sé si ustedes lo que tienen Facebook, esto se ve, como le digo, la esquina. Facebook ha venido a ser nuestra esquina. Y en Facebook, hermano, muchas veces, y esto se ve mucho también entre los cristianos, que estamos en un servicio de adoración. Yo no sé, a lo mejor usted nunca ha visto esto, yo sí lo he visto. Están en un servicio de adoración y agarran en medio de los cantos, están cantando y agarran el teléfono y hacen un Facebook Live y dicen, adorando en espíritu y en verdad. ¿Ustedes no han visto eso? Eso es practicar tu justicia delante de los hombres. Y en ese momento tu religión ha venido a ser una religión humanista, lo cual Cristo condena. Porque el centro de la fe de nuestra religión no somos nosotros mismos, es Dios. O muchas veces también vas a ver cristianos que se tiran una foto de rodilla orando y la publican en Facebook. Y Cristo dice, cuando ores, cuando Cristo dice, mira conmigo ahí, hermano, en el verso 5, dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. ¿Por qué los hipócritas oraban? Para ser vistos de los hombres. Y es la misma práctica, hermano, el mismo ejemplo que le puse, cuando nos tiramos fotos orando y la ponemos en Facebook. Y en ese momento ponemos una cara así de no sé qué, y nos tiramos la foto y mismo y dice, mira qué espiritual Carlos, ¿verdad? Hermano, ustedes se ríen, pero Facebook está plagado de fotos como esa. Facebook está plagado de videos como esa, porque nosotros mismos hemos venido a ser humanistas en nuestra práctica de nuestra fe. Fíjate, hermano, lo que dice el Señor en el verso 3. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Hermanos, ¿qué quiere decir eso? En otras palabras, hermano, lo que Jesús está diciendo, si se pudiera parafrasear de alguna manera, cuando tú ayudes a los pobres, cuando obedezcas a Dios ayudando a los pobres, no te lo digas ni a ti mismo. ¿Y qué es lo que significa eso? Bueno, hermano, muchas veces algunos de nosotros, a la hora de orar o de ayunar o de ayudar a los pobres o de practicar cualquier otra disciplina espiritual, no lo decimos a las demás personas, quizás no lo publicamos, pero sin embargo en nuestros corazones, hermanos, nos sentimos satisfechos con nosotros mismos y empezamos a decir, mira, nos empezamos a contemplar a nosotros mismos y a decir, mira cuán espiritual yo soy, mira cuántas horas he estado orando, mira cuántos capítulos de la Biblia leí este día, mira cuántas horas estuve ayunando. Yo sé que el hermano Pedro a lo mejor no lo hace de esa manera. Y aún en silencio, hermano, porque nosotros tenemos la tendencia de llamar
de buscar la atención y de recibir reconocimiento, cuando no lo recibimos de los de afuera, generalmente buscamos, nosotros mismos nos damos el reconocimiento. Pero, por ejemplo, a veces yo he compartido con personas muy, pues que tengo una relación cercana de amistad, pues se podría decir, que leo la Biblia, que ciertas horas de la noche leo la Biblia, pero yo, o sea, en la realidad yo en particular yo no lo hago para decir, oh, lee la Biblia, no, porque yo sé que son personas que nunca abren la Biblia. Entonces, sabe, a lo mejor estoy mal. Yo quiero hacer una aclaración. Yo no estoy diciendo que uno no debe decir, el texto no está enseñando que tú no debes decirle, por ejemplo, a la hermana María, anoche leí la Biblia y el Señor habló a mi vida a través de este pasaje. O en mi tiempo devocional con el Señor. Esas son conversaciones normales que tenemos los cristianos. Lo que el texto está condenando es a una persona. El problema está en la motivación de nuestro corazón. El punto de Dios es: no hagas un show de tu fe. No practiques tu justicia. No practiques tu fe con el propósito de que los hombres vean cuán bueno tú eres. Amados hermanos, mira este ejemplo de la Escritura. Yo creo que tú lo buscas en tu Biblia. Mira Hechos capítulo 5, verso 1 al 5. ¿Quién lo quiere leer? Hechos capítulo 5, verso del 1 al 5. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zacarías su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué has llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concibiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todo lo que lo supieron. Amén. Gracias, mi hermano. Fíjense, hermano, los que no conocen el contexto de este pasaje, en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo, los cristianos tenían una práctica. Y dicen, los primeros capítulos de Hechos nos dicen que los cristianos vendían sus propiedades y lo traían a la iglesia, y el dinero que se recaudaba de esas propiedades se repartía entre los pobres. Dice, de manera que no había ninguna necesidad entre los cristianos, porque todos tenían todas las cosas en común. Era una práctica que había en el primer siglo en la iglesia. Las personas, los hermanos vendían sus casas, vendían sus terrenos, lo que sea que tuvieran, y el dinero lo traían. Y entre ellos estaba Ananías y Zafira, este matrimonio. Y mira lo que ellos hicieron. Ellos venden un terreno. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Sacan parte del dinero y lo traen a los pies de los apóstoles. O sea, se lo traen a los apóstoles para que los apóstoles lo administren. ¿Y dónde estaba el problema de Ananías y Zafira? ¿Dónde estuvo el pecado de Ananías y Zafira? Que no lo trajeron completo. ¿Qué más? Parece que dice que no les pertenecía. No, fíjense lo que dice el texto. Dice el verso 2: y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, lo puso a los pies de los apóstoles. La razón por la cual, hermano, el problema estaba no solamente en que no trajeron el dinero completo, el problema estaba que ellos dijeron:
la manera en que está escrito el texto en el idioma original, la idea que transmite es que lo que ellos hicieron fue que trajeron el dinero y dijeron, este es el dinero en que vendimos, este es el precio en que vendimos la heredad nuestra. O sea, la vendimos en 100,000, en $50,000, por un ejemplo, cuando la habían vendido en 100,000. Ellos hubieran podido decir, la vendimos en 100,000 y vamos a dar 50,000 y todo hubiera estado bien. Pero ¿por qué le pregunta aquí en el 4 de dice, mientras estaba sin venderse, no te pertenecía? O sea, le hace una pregunta. Y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? Exactamente. Él no tenía que venderla. Nadie le pidió que la vendiera. Y después de venderla, estaba bajo su poder en lo que él hacía con el dinero, lo que ellos iban a hacer con el dinero. Esa es la idea. ¿Sí lo entienden? Ellos podían haber dicho, no vamos a dar ningún dinero para ayudar a los pobres. O hubieran podido haber dicho, de tanta cantidad, esta es nuestra ofrenda para los pobres. Pero ellos no hicieron eso. Ellos aparentaron piedad diciendo, vendimos el terreno en esta cantidad y la hemos traído delante de ustedes para que ustedes la administren. Y dice la Biblia, amados hermanos, que dice el verso 4 al final, ¿por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amados hermanos, ¿cuál era la motivación del corazón de Ananías y Zafira? Ser exaltado. Mira qué buenos son Ananías y Zafira. Mira qué buenos cristianos son ellos. Mira cómo vendieron su propiedad y trajeron todo el dinero a la iglesia. ¿Y cómo supieron ellos que hicieron eso? Porque el Espíritu Santo se lo reveló a los apóstoles. Y le dijeron, no has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. Hermanos, cuando nosotros practicamos nuestra fe, cuando nosotros practicamos, nos ejercitamos en nuestra vida religiosa con la motivación equivocada, nosotros no estamos engañando a los hombres, nosotros estamos tratando de engañar a Dios. Y las consecuencias son severas. A Dios no podemos engañar. Como nosotros siempre decimos en la iglesia, hermano, yo puedo pararme aquí ahora y levantar las manos y decir aleluya. Yo puedo decir cuántas aleluya yo quiera aquí, hermano. Y ustedes pueden pensar qué espiritual es el pastor. Pero Dios mira mi corazón. Y Dios conoce si yo estoy diciendo aleluya para adorar su nombre, si yo estoy levantando mis manos para expresar mi sometimiento, mi reconocimiento de su grandeza, o yo lo estoy haciendo para que la iglesia me vea y diga, oh, qué espiritual el hermano Carlos. Dios conoce nuestro corazón. A Dios demanda obediencia, pero no solamente obediencia, sino Dios demanda obediencia con la motivación correcta, porque la verdadera religión no es humanista. Tú y yo no somos el centro de nuestra fe. Dios es. Y a la hora de nosotros practicar nuestra religión, ya sea ayudando a los necesitados o en nuestra relación con Dios, nosotros debemos hacerlo de una manera que glorifique el nombre de Dios. Hermano. En el hebreo original o en las escrituras originales no decía algo como que habían hecho un pacto o algo, un voto, todos ahí los que se juntaron en esa iglesia. A lo mejor en el principio de hecho, no recuerdo exactamente, hermano. Porque así es como yo lo veo, puede ser que por eso fue que les dijeron eso. Sí, lo que pasa es que ellos podían haber dicho, ellos podían haber traído la mitad, un cuarto, que by the way, como dicen los americanos. Cuando nosotros leemos esto en el libro de Hechos, de que la iglesia vendía su propiedad y la traía, eso era una práctica de la iglesia en el primer siglo. Esa era la manera en que en el primer siglo
los creyentes ponían en práctica el mandamiento de cuidarse unos a otros y de ayudarse unos a otros. Y hoy la iglesia no tiene que hacer eso. Hoy la iglesia muestra su amor hacia sus miembros. Dios muestra su amor la iglesia muestra su amor hacia el prójimo de diferentes maneras. Pero la idea, la verdad que sí es transferible a nuestros tiempos es que cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, primero examina tu corazón. ¿Cuál es tu motivación realmente? Lo segundo que yo quiero ver con ustedes esta noche es que la verdadera religión no solamente es que no es humanista, la verdadera religión produce obras de obediencia genuinas a Dios. La verdadera religión produce obras de obediencia genuina a Dios. Mira los versículos, hermanos. Vamos a volver a Mateo capítulo 5 y vamos a leer el verso 3, verso 7 y verso 16. Mateo capítulo 5. Vamos a leer el verso 3, el verso 7 y el verso 16. Después de haber hablado y enseñado acerca de la motivación correcta a la hora de practicar nuestra fe, mira lo que dice el verso 3. Mateo 6, capítulo 3. Dice, pero tú, cuando des limosna, mira el versículo 7. Y al orar, no 6 repeticiones sin sentido. Ahora mira el verso 16. Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas. Cuando nosotros leemos, hermanos, estos 3 versículos, ¿qué es lo primero que salta a nuestra mente? Fíjate lo que dice el texto. Verso 3. Pero tú, cuando des limosna. Verso 7. Pero tú, cuando ores. Y el verso 16. Y cuando ayunes. ¿Qué es lo que el texto te está diciendo, hermano? Bueno, lo primero que el texto te está diciendo es que Jesús da por sentado que sus discípulos van a hacer estas cosas. Jesús da por sentado que la iglesia se va a enfocar, va a practicar estas cosas, que la iglesia va a ayudar a los pobres, que la iglesia, los cristianos van a orar, que los cristianos van a practicar estas disciplinas espirituales. Jesús, amados hermanos, asume que los cristianos, sus discípulos, vamos a obedecer su palabra, vamos a obedecer lo que Él nos ha encomendado, pero lo vamos a hacer de una manera genuina. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, amados hermanos, por lo que también dice, mira de nuevo el versículo 2, dice, por eso cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen ¿quiénes? Los hipócritas. Mira lo que dice el verso 5. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Y mira el verso 16. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas. Jesús, amados hermanos, no solamente está enseñándonos que los cristianos, la verdadera religión, la fe verdadera, va a producir obras genuinas de obediencia a Dios. Los fariseos, hermano, en una ocasión Jesús los confrontó con la verdad de que ellos eran hipócritas. ¿Por qué ellos eran hipócritas? Porque ellos tenían apariencia de piedad. Ellos aparentaban que amaban a Dios. Ellos aparentaban que eran muy religiosos. Pero el mismo Señor, hermano, a través del profeta Jeremías, del profeta Isaías, lo confronta y le dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Una religión verdadera, una fe verdadera en Jesucristo
siempre va a producir obediencia genuina a la palabra de Dios. Siempre. Mira, hermanos, cómo le dice el Señor a estos mismos fariseos, ahí mismo en Mateo, vamos a ver el capítulo 15, versos 7 al 9. Mateo capítulo 15, versos 7 al 9. Amén. Dice la palabra del Señor. El verso 7 dice: hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Hermano, sí puedes ver la dureza de la palabra de Cristo. A este grupo religioso de fariseos, la élite religiosa de su tiempo, Él lo confronta con la hipocresía de su corazón. ¿Y a dónde radicaba su hipocresía? En que de labios honraban a Dios, pero su corazón estaba lejos de ellos, porque la religión de ellos era una religión humanista. No era una religión centrada en Dios. Para ellos, para estos fariseos, Dios simplemente era una plataforma sobre la cual ellos se iban a levantar, iban a atraer la atención de la gente hacia ellos. Dios para ellos simplemente era un medio, no el fin. Hermanos, y Jesús lo confronta y dice: hipócritas, bien dijo de ustedes el profeta Isaías. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado a muchas personas decir, por ejemplo, personas que no son cristianas, generalmente dicen: yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena ¿de qué? De hipócritas. Pero déjame decirte esta noche quién es el verdadero hipócrita. El hipócrita no es el pecador que viene a la iglesia y está luchando con su pecado y está rogándole a Dios que cambie su vida. Ese no es el hipócrita. El hipócrita no es ese pecador que viene. De hecho, la iglesia, como el mismo Cristo dijo, yo no vine a buscar ¿qué cosa? A justos, yo vine a buscar a pecadores, yo no vine a buscar a sanos, sino vine a buscar enfermos. La iglesia, como alguien decía también, es un hospital de enfermos. La iglesia está compuesta por personas que están siendo transformadas, que están siendo reconstruidas por el poder del evangelio. Somos pecadores. Somos una persona que lucha con su pecado, pero que viene y dice: Señor, cámbiame, transfórmame, hazme más como tú. Eso no es ser hipócrita. Y a eso es lo que llama el mundo, ¿verdad? Hipócrita. El hipócrita es el que dice que es cristiano, alaba a Dios con los labios, exalta el nombre de Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Con sus labios dice que ama a Dios, pero en su corazón él se ama más a sí mismo. El hipócrita es el que obedece a Dios, no para agradar a Dios, sino para llamar la atención sobre él o sobre ella, para que las personas vean cuán buenos ellos son. Y nosotros debemos recordar esta noche: la verdadera religión siempre produce obras de obediencia genuinas a Dios. Ahora, la pregunta que debemos hacernos esta noche: ¿qué son las obras? ¿Qué es la obediencia genuina? ¿Cómo yo sé que la obediencia es genuina? Mi obediencia es genuina. Bueno, la obediencia genuina no es obediencia perfecta. Cuando hablamos de una obediencia genuina a Dios, no estamos hablando de una obediencia perfecta. Nunca nuestra obediencia a Dios de este lado de la eternidad va a ser perfecta. Nunca. Mira lo que dice, hermano. Vamos a ir por un momento a Primera de Pedro, capítulo 2, verso del 1 al 5. Primera de Pedro está casi al final de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2,
verso del 1 al 5. Hermano Martín, ¿lo puede leer, hermano? Primero Pedro 2, del 1 al 5. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis probado la benignidad del Señor, y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Fíjate cómo dice, hermano, el versículo 2. Voy a leer el versículo 2 y voy a leer después el versículo 5. Dice el versículo 2: por tanto, desechando toda, ¿qué cosa? Malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Vamos a hacer una pausa ahí. Si usted puede resumir en una oración ese versículo, ¿cómo usted lo resumiría? Líbranos de toda malicia. Líbranos de toda malicia. Hipocresía y envidia. De envidia. Exacto. Bueno, en una oración podemos resumir ese versículo de esta manera: desechar todo pecado, o desechar toda práctica pecaminosa, ¿verdad? Y él le dice desechar toda malicia, mira el verso 2, y desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Y el verso 5 dice: también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tres cosas importantes dice este pasaje. Número 1, Dios le dice a su pueblo: desechen toda práctica de pecado. ¿Y cómo nosotros podemos desechar el pecado en nuestras vidas, hermanos? ¿Cómo yo puedo desechar el pecado para poder vivir una vida de obediencia genuina a Dios? ¿Cómo yo puedo hacer eso? Yo soy un pecador, tengo una naturaleza pecaminosa. ¿Cómo yo puedo desechar el pecado, esas prácticas pecaminosas que me alejan de Dios? ¿Cómo es la única manera de hacerlo? Por medio de Dios. Mira el texto, mira el versículo 2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo nosotros podemos abandonar el pecado y crecer en obediencia genuina a Dios? Deseando ser alimentados por la palabra, de la misma manera que un niño recién nacido desea ser alimentado de la leche materna. Cuando un niño es recién nacido y tiene hambre, ¿qué hace? ¿Qué hace? Llora. ¿Hasta cuándo llora? Hasta que le alimentan. 3 horas, 4 horas más tarde, ¿qué puede pasar? Lo mismo. Y te despierta 3 o 4 veces, y hasta que tú le des la leche no para de llorar. De esa misma manera debemos nosotros desear la palabra de Dios, ser alimentados de la palabra de Dios, para que por medio de su palabra podamos crecer en obediencia genuina al Señor. La razón, amados hermanos, y esto es un paréntesis que quiero hacer, la razón por la cual nosotros no conocemos más a Dios, la razón por la cual nuestra obediencia a Dios muchas veces no es genuina, la razón por la cual se nos hace tan y tan difícil muchas veces obedecer, es porque no deseamos
la palabra de Dios con ese deseo, ¿verdad? Como que de eso depende mi vida. ¿Sí o no? Cuando nosotros deseamos la palabra de Dios y deseamos alimentarnos de la palabra de Dios, eso me va a llevar a mí ¿a qué? A leer la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios ser predicada, porque de esa manera yo voy a crecer para salvación y yo en mi salvación, y yo voy a crecer en obediencia genuina a la palabra de Dios, lo cual es el corazón de la religión verdadera. Mira, sigue leyendo y quiero terminar con este versículo. En el verso 5 dice, también vosotros, bueno, vamos a leer el 4, dice, viniendo ¿a quién? A Él, o sea, viniendo a Cristo, como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo. ¿Para qué, hermanos? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando dice, hermano, acérquense a Él para que puedan ofrecer sacrificios espirituales. Los sacrificios espirituales son nuestras obras de obediencia a la palabra de Dios. Y esos sacrificios espirituales son aceptables a Dios por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. De manera, amados hermanos, que la obediencia genuina a la palabra de Dios no es una obediencia perfecta. Nuestra obediencia es aceptada delante de Dios. ¿Por qué? Porque la ofrecemos a Él por medio de ¿quién? De Cristo y con la ayuda de Cristo. Por eso es que nuestra obediencia, aunque imperfecta, ahora es aceptada porque yo lo ofrezco por medio de Cristo. Sin embargo, amados hermanos, la obediencia, aunque Dios nos demanda una obediencia perfecta, porque no podemos por nosotros mismos obedecer perfectamente, Dios demanda una obediencia genuina. Y la obediencia genuina es una obediencia que busca la gloria de Dios más que todas las cosas. ¿Por qué los fariseos daban limosnas? ¿Por qué ellos oraban y por qué ayunaban? ¿Para qué? Para ellos ser reconocidos por las personas. Esa era una obediencia falsa. La obediencia genuina, que es el corazón de la religión verdadera, es una obediencia que, aunque no es perfecta, busca que Dios sea glorificado. Busca que cuando las personas me vean mi estilo de vida, puedan reconocer que Dios ha cambiado mi vida. Mira, a ver qué. Bueno, vamos a dejarlo aquí y vamos a seguir el miércoles que viene. Solamente, hermano, yo quiero terminar resumiendo esto. La naturaleza de la religión verdadera. Y vimos que la verdadera religión es, amados hermanos, una religión que no es humanista. ¿Qué significa eso? Que la verdadera religión, el centro de nuestra fe, no somos nosotros, es Dios. Y en segundo lugar, vimos que la verdadera religión produce obras de obediencia genuina a Dios. En esta noche quiero invitarte a que tú ahí donde estés, te pongas en pie y que tú examines tu corazón, que tú examines tu vida. Y que tú le digas, Señor, ayúdame a obedecer genuinamente tu palabra. Dile al Señor, Señor, revisa mi corazón, escudriña la motivación de mi corazón. Y perdóname por las veces que te he obedecido o que he servido a otra persona con la intención de ser reconocido yo y no darte la gloria a ti, Señor. Perdóname por las veces que te he honrado con mis labios, pero mi corazón ha estado lejos de ti. Ayúdame, Señor, a practicar con verdad mi fe. Señor, en esta noche yo alabo tu nombre por tu palabra.
Señor, te doy gracias por confrontarnos por medio de ella. Señor, y en esta noche nosotros te rogamos, oh Dios, que tú nos perdones por las veces que como los fariseos nosotros hemos sido hipócritas en nuestra, Señor, en la manera en que practicamos nuestra fe. Perdónanos, Señor, por las veces que nos hemos puesto a nosotros en el centro de nuestra fe, en el centro de nuestra religión. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos buscado ser, que las personas nos reconozcan y nos alaben, y no que alaben y glorifiquen tu nombre. Perdónanos, Señor, por la maldad y la hipocresía de nuestro corazón. Y yo te ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús, que por medio de tu palabra, tú produzcas en nosotros, oh Dios, Padre, una obediencia genuina a tu palabra. Que la motivación de nuestro corazón siempre sea darte la gloria a ti, Señor. Que nuestra motivación, Señor, siempre sea, Padre, que los hombres al ver nuestro estilo de vida glorifiquen tu nombre. Como dice tu palabra, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres que os rodean, al verlos a ustedes, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oh Señor, marca nuestros corazones con tu palabra. Marca nuestros corazones con esta verdad. Y ayúdanos, Señor, a examinar día a día a la luz clara de tu palabra. Ayúdanos a examinar cada día las motivaciones de nuestros corazones al hacer lo que hacemos. Y que siempre, Señor, sea nuestra motivación darte la gloria a ti. En el nombre de Jesús, llévanos con bien a nuestras casas. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. De esta manera estamos despedidos. Bien.